Bueno, pues ahora tenemos el gusto de tener con nosotros al rabino Eliabadi, una gran personalidad, afortunadamente es paisano mío de Líbano. Habla español porque nació en Líbano, pero también vivió en México. Hijo de rabino libanés mexicano Abraham Abadi, ex rabino y líder espiritual de la sinagoga Edmond Safra y asesor del Centro Comunitario Moïse Safra, fundador y decano de la Sephardic Academy de Manhattan, también Orden del Mérito Civil por España. Eso sí, una sorpresa que yo no conocía, Eli. Ha estado en México en varias ocasiones. Él es el copresidente de Justice for Jews from Arab Countries, que busca justicia para los judíos de los países árabes. De hecho, cuando estuviste en México fue para conmemorar la expulsión de los judíos árabes, de los judíos de los países árabes. Y la verdad con una superponencia que luego se hizo libro y se repartió a todos los hogares de la comunidad. Así que muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, May. Siempre es un placer hablar contigo y, uh, y conversar siempre. Así es, y ahora estamos en el marco de este increíble, hermoso acuerdo entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel. Y tú enviaste una felicitación tanto al rey de Emiratos como al primer ministro Netanyahu, en el que tú dijiste que fueron ustedes, un grupo de personas, el catalizador de este acuerdo. Explícanos un poco qué quisiste decir. Siendo miembro también del board de la American Sephardi Federation, de la Federación Sefaradí Americana, hemos tratado de... Que no hemos No, mencionado. no importa, porque eso es importante, porque este grupo de judíos sefaradíes en Estados Unidos hemos extendido nuestra mano de amistad y de hermandad con líderes de países árabes. Y así para poder, si no empujarlos, pero para poder preparar un camino de reaprocharse con Israel, con el pueblo judío. Mi trabajo como presidente de justicia de judíos de países árabes, ahí hemos mostrado la vida cultural de las comunidades judías en más de 10 a 11 países árabes, cómo estuvo en su apogeo y luego desafortunadamente cayó, los persiguieron, los oprimieron y eso. Pero también hay una afinidad cultural entre los musulmanes árabes y los judíos, no nada más por miles de años. O sea, desde el principio del islamismo, hace 1400 años. Entonces, hemos tratado de ver esa parte común, esa cultura común, esas tradiciones comunes, ese idioma común, de poder hacer un acercamiento entre ellos y nosotros. Primero como dos religiones y luego como países con países. O sea, primero nuestro enfoque era un acercamiento cultural, un acercamiento religioso, que la verdad el Islam está basado en el judaísmo. Un porcentaje más del 50% está basado en el judaísmo. Y los principios más importantes del islamismo son principios judaicos. Entonces, tratamos de hacer un acercamiento de esa forma, religión a religión, cultura a cultura. Ya cuando tuvimos ese acercamiento, ya pudimos empujar a que haya un acercamiento político y diplomático con el Estado de Israel, que es un Estado judío. Y acercarse al pueblo judío no puede ser completo si no uno se acerca al país de Israel, porque el país de Israel es
es un país judío, es el país de los judíos, y aparte también es el desarrollo de los deseos del pueblo judío y del futuro judío. Y por eso empezamos eso hace varios años. Y hablando el idioma árabe, conociendo la cultura árabe, hemos podido acercarnos más y más a gente en los países árabes que empezaron a pensar de una forma diferente, empezaron a ver las cosas de una forma diferente, y así pudimos abrir el camino y crear un ambiente, un ámbito de que se podrán acercarse más a Israel. ¿Qué países visitaste y si no era raro para ellos que se acercara un rabino y no pues una persona civil, un negociador? Bueno, estuve en los Emiratos. árabes, en los países árabes de Egipto. Tengo relaciones con Líbano. Hemos tratado, claro, también con Arabia Saudita y con los Emiratos Unidos Árabes. Y al revés, como rabino es mucho más fácil que como persona laica o político. Como rabino porque nos entendemos religiosamente o teológicamente o culturalmente. Ya como político ahí es más problemático porque la política juega mucho en cualquier país, pero cuando nos acercamos como gente de religión, gente de fe, que podemos discutir cosas culturales, tradicionales, es mucho, mucho más fácil. Y así fue que pudimos abrir puertas en todos esos países. Y es más, los árabes respetan más a una persona judía religiosa que a una persona no religiosa. Por lo mismo que ellos respetan su propia religión, entonces pueden ver que se pueden entender con otra persona religiosa de otra religión. Eso es una base común. Pero la persona no es religiosa para nada, entonces va a haber un desafío de poder acercarse a una base común entre ellos. Entonces, al revés, el ser rabino abrió las puertas mucho más y me dieron la bienvenida así. Cuéntanos qué pasa en Egipto. ¿Qué hiciste en Egipto? Bueno, en Egipto, claro, nos reunimos con el presidente Al-Sisi, hablamos con él. Ahí fue, la verdad, una junta muy abierta, muy honesta. Duró más de 2 horas y media esa junta con él. Y ahí le pedimos que el cementerio judío está muy descuidado, que había gente que empezaron a vivir allá, gente de la calle desafortunadamente, empezaron a tirar basura y él estaba un poco sorprendido, no sabía de eso y nos dijo, lo que quieran lo vamos a hacer. Le ofrecimos pagar por ello. Él dijo, de ninguna manera, es mi responsabilidad como presidente del país, de Egipto, de que el cementerio judío esté limpio. Menos de 2 horas después, mandó a su gente a limpiar todo eso. Bueno, duró varias semanas, varios meses, construyeron toda una barda para protegerlo. O sea, él respondió muy claramente y muy de inmediato. Además, cuando hablamos con él, también le pedimos que si nos podía dar documentos de la comunidad judía de Egipto. Y él nos dijo que él nos podía hacer copias de todos los documentos que queríamos. Dice, porque el documento propio es patrimonio del país. Queremos que la gente del mundo sepa que había una comunidad judía acá y que intentaría que regresen a Egipto. Yo les construiré sinagogas y yo pago por ellas. Eso es lo que nos dijo. Pero dijo, cualquier copia que quieran de cualquier documento, nada más pídenla y yo se las hago y a mi costo. O sea, nos dio una muy buena bienvenida, nos dio un tour claro, de las pirámides, de su palacio, del museo de Abedín, que era el palacio real del rey Farouk y anteriores reyes. Y nos dio un tour a las sinagogas de allá,
pudimos cantar y rezar en una de las sinagogas de allá que no están usando ahora, pero sí. Y tuvimos la oportunidad de juntarnos también con la muy pequeña comunidad judía que hay de 5 o 6 personas. ¿Y traían algún mensaje del gobierno israelí? ¿Alguna petición? Bueno, sí nos comunicamos de eso. No puedo decir exactamente lo que hablamos, pero sí hubo una comunicación de eso y él dijo que él y el Estado de Israel son muy buenos amigos, aliados estratégicos y que se ayudan mutuamente en el Sinai y en muchas cosas de seguridad en la frontera. Y él dijo que él está comprometido a su amistad con el primer ministro de Israel, Netanyahu, con el país de Israel, el Estado de Israel, que se consideran aliados estratégicos. Esas son las palabras que él usó. Y ahora de Emiratos Árabes Unidos, cuéntanos cómo llegaste allí. Bueno, ya viajé varias veces ahí, también en la forma cultural, religiosa, y ahí pudimos abrir puertas diplomáticas. Hay una comunidad muy pequeña judía ahí en Dubái y pasamos ahí Purim, les leí la Megilá, eso fue del año pasado. Hicimos varias El año pasado. el año pasado, sí, sí, sí. Y este año también viajé, pero no fue en Purim, fue antes de la corona. Y así empezamos a abrir puertas. Claro, tuvimos juntas con varias personalidades. Mi último viaje, que fue un mes casi antes de que la pandemia empezó, tuve una junta personal con el príncipe de la corona y hablamos de cosas muy importantes de la comunidad judía, de los aspectos del judaísmo también y cómo podemos hacer un acercamiento. Y así fue que pudimos otra vez hacer un ambiente de posibilidades, de un acercamiento. Además de eso, que los Emiratos Unidos Árabes declararon este año que estamos por él todavía, el año de la tolerancia. Y claro, hubo una ceremonia en Abu Dhabi hace ya desde el verano pasado, que estuvo el Papa ahí y también el imam de la Universidad de Azhar de Egipto, y declararon que ese año es el año de la tolerancia. Ese año de la tolerancia en los Emiratos Árabes es para mostrar a todo el mundo que varias religiones pueden vivir, convivir, existir juntos, cooperar en un país abierto. Y en el espíritu de ese año de la tolerancia, se declaró un proyecto de la Casa de Abraham, Abrahamic House. Y esa Casa de Abraham es el concepto que judíos, musulmanes y cristianos son descendientes de nuestro patriarca Abraham y tenemos un común ancestro y que nos ha educado moralmente, éticamente, también religiosamente, el descubrir un solo Dios. Y esas son las bases comunes que tenemos como 3 religiones. Entonces, el proyecto de la Casa de Abraham es construir 3 casas de fe en Abu Dhabi, una sinagoga, una mezquita y una iglesia en Abu Dhabi, y que cada una tenga no nada más servicios, pero también lecturas, conferencias de cada religión, y así los líderes de esas casas podrán intercambiar ideas de cómo 3 religiones pueden vivir en una forma cooperativa, amigable y puedan ayudar a mantener la paz en el mundo, porque si las 3 religiones, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, tienen paz, ya estamos hablando de más del 75%, 80% de la población mundial. Y ese es el enfoque y ese es el proyecto. Y el proyecto ya empezó.
¿Cuál proyecto? El de En la... la casa de Abraham, de la casa de Abraham. O sea, se llama Casa de Abraham, pero como dije, va a haber tres casas de fe, una sinagoga, una mezquita y una iglesia en Abu Dhabi propio. Porque me llama la atención de que el proyecto, que bueno, el acuerdo de, digamos, de paz, que todavía no es acuerdo de paz, es un preacuerdo de paz, se llama también Abraham. Exactamente, perdón, también basado en esa idea, en ese concepto de que todos somos hijos de Abraham y por lo tanto el acuerdo mismo se llamó Acuerdo de Abraham, eh, para dar a entender que venimos todos de un solo ancestro, que es Abraham Avinu, y como descendientes de ese ancestro somos todos primos y hermanos, y por lo tanto no nada más podemos, pero debemos y necesitamos vivir en paz, en tolerancia y cooperación. Cada quien con respeto mutuo a la religión del otro. No es cosa de mezclar todo, es cosa de respetar uno al otro, respetar la religión, pero también cooperar en cualquier otros ámbitos y otras áreas de cooperación humanitaria. Ustedes iban de parte de la Sephardic, American Sephardic Association. Sí. Pero de parte de Israel, ¿quiénes fueron los que hicieron este acercamiento? Varios funcionarios del gobierno. No podré revelar sus nombres hasta que ellos mismos se revelen sus propios nombres, pero claro, el gobierno de Israel con el gobierno de Estados Unidos tienen funcionarios, altos funcionarios que participan y participaron en muchas de esas conversaciones. Y dio el fruto, ya lo vimos la semana pasada, que es el acuerdo de abrir relaciones diplomáticas, culturales, científicas, tecnológicas y todo como una formalidad completa. Pues la base, yo creo, de este acuerdo es hacer un frente común ante Irán, ¿no? Que ahora bueno, desde hace ya mucho tiempo se perfila como un problema en el Medio Oriente, como, Claro, claro, eso fue al principio, o sea, eso fue el ímpetus, si podemos usar esa palabra, de acercamiento entre los países del Golfo e Israel. Claro, si podemos darle las gracias a una persona de eso, pero no de una forma positiva, pero de una forma negativa, es al presidente Barack Obama, que por abandonar a Israel y abandonar a los países árabes del Golfo a favor de Irán, entonces los países del Golfo se dieron cuenta que el único amigo que pueden tener, que es un amigo eterno, honesto y fuerte, es a Israel. Ellos se sintieron abandonados por Obama, Israel se sintió abandonada por Obama, y ese abandonamiento empezó, como quien dice, el acercamiento político entre ellos. Pero creo que a lo largo de este camino, los países del Golfo se han dado cuenta que aparte de que Israel es buen aliado estratégico militarmente en contra de Irán, pero también es muy buen vecino. Es un vecino que puede otorgar ayuda tecnológica, científica, agricultural, en todo. Y por lo tanto se dieron cuenta, llevamos 70 años rechazando un acercamiento, una amistad con el Estado de Israel. Bueno, es el mejor vecino que tenemos y es un vecino que es honesto, pero también que es leal. Más que los Estados Unidos, que es leal, porque Estados Unidos nos abandonó, bajo Obama nos abandonó, entonces dieron cuenta que Israel es un buen aliado, un buen amigo. Entonces sí, empezó el ímpetus de que estar en contra de Irán, pero poco a poco se dieron cuenta que los beneficios de esa amistad son muchísimo más que eso. Y gracias a Dios que el presidente Trump cambió toda esa política de Obama acerca de los países del Golfo y empezó a empujar todavía más y les extendió la mano de la amistad
Entonces se dieron cuenta que, verdad, esa amistad entre Israel, los países del Golfo y también los Estados Unidos es una alianza muy, muy buena, muy fuerte para el desarrollo de sus países, pero también para la defensa de sus países de una forma militar y política en contra de Irán. ¿Qué otros países crees que sigan el camino? Sí, Bahrein creo que es el que sigue, después probablemente Omán y luego el reinado de Arabia Saudita. ¿A cuáles de estos tú has ido? Ah, ah, estamos en contacto con varios de esos lugares y, y esperemos que eso pase, yo diría, de meses a 2 años máximo. O 2 años. Yo llevo diciendo eso hace más de un año, que 2 a 3 años esos países tendrán y nadie me creyó, pero así es. Esos son los países que siguen. Estoy seguro de eso. Y ahora pasemos a Líbano, que es, bueno, nuestro país natal. Y con el problema que acaba de haber de la explosión tan terrible en el puerto de Beirut hace poquito, ¿cuál es tu teoría? ¿Cuál es tu... Bueno, definitivamente lo que tenían ahí, el nitrato de amonia, y estoy seguro que tienen también misiles allá en el puerto de Beirut. Todo bajo el control de Hezbollah. ¿Pero los Ah, misiles son los que explotaron? es posible que los misiles explotaron también por la cadena de cosas que pasó. Aparte del nitrato. El presidente dijo algo así un poquito, dio Sí, a sí. entender. Desafortunadamente, Líbano, por un lado, es un país muy abierto, por otro lado, es tan abierto que dan la bienvenida a enemigos del Estado, a enemigos del país. Lo vimos en el 69 y 70, cuando Arafat y sus fedayín, los terroristas, llegaron a Líbano, les dieron la bienvenida, pero también hay que saber que ni un país árabe, ni uno, aceptó a Arafat y a sus fedayíns terroristas después del Septiembre Negro que ocurrió en Jordán en 1970. Ni un país árabe, pero Líbano les dio la bienvenida. Por un lado, creo que Líbano no tenía otra opción porque la Liga Árabe forzó a Líbano a darles la bienvenida y Líbano aceptó. Esa fue la peor decisión que Líbano hizo, y vimos 5 años después, menos de 5 años después, la guerra civil, que tuviste la experiencia de estar ahí, desafortunadamente. Pero así es. Bueno, lo mismo pasó con Hezbollah. Hezbollah entró después de 15 años de guerra civil, empezó con Amal, luego varios grupos terroristas. Hezbollah es el único que quedó así de una forma muy fuerte, muy abierta, y es la quinta columna, como quien dice. Hezbollah es un grupo terrorista, siempre lo ha sido, que se está armando más y más y más. Controla Líbano del norte a sur, del este a oeste, por su poder militar. Cuando hay una milicia, un grupo militar más allá del grupo militar del país, bueno, la Armada Nacional Libanesa no tiene mucha fuerza para nada. Entonces ellos controlan todo. El problema del Líbano es eso, es tener siempre un grupo paramilitar armado que sus intereses no es el bienestar del Líbano, sus intereses es el bienestar de su propio grupo terrorista. ¿Y de Irán? Bueno, claro, o sea, tienen su patrón Irán, pero Arafat no tenía ni un patrón, él era su propio patrón y también destrozó al Líbano. Claro, Siria luego entró y una guerra civil que duró 15 años completamente destruyó y destrozó al Líbano. Entonces,
lo que pasó en el puerto es culpa de Hezbollah, fue accidente o no accidente, pero fue culpa de Hezbollah, material de Hezbollah, misiles de Hezbollah, nitrato de amonio de Hezbollah que estaban planeando usar en contra de Israel. Gente murió, gente se hirió, hay una destrucción completa y con eso, claro, mis sinceros pésames a los libaneses inocentes de eso, a los libaneses que no sabían nada o a los libaneses que desafortunadamente estaban caminando por allá o viven cerca de allá y se murieron o hirieron. No fue culpa de ellos y claro, mis pésames y condolencias para ellos. Pero el culpable no hay más y no hay otro que Hezbollah y claro, y los líderes políticos del Líbano, que muchos de ellos sabían de eso, se quedaron callados. Por un lado, porque no tienen fuerza de decir nada, y por otro lado, son complacentes, porque también se benefician, estoy seguro que se benefician económicamente y también de poder político por Hezbollah. Y es lo que pasó. Entonces, esta historia del barco que llegó y traía el nitrato, luego no tuvo dinero para pagar sus impuestos, se quedó varado, bajaron el nitrato, el barco se... Eso es un cuento. Bueno, siempre de la verdad se puede hacer un cuento. Escuché varias posibilidades que ese barco iba a Mozambique, donde iban a armar ahí misiles para Hezbollah y tal vez no llegó allá, entonces, porque Irán y Hezbollah se han dado cuenta que Israel ataca a cualquier lugar donde están haciendo misiles o transfiriendo misiles. Atacó cientos de veces a la Siria, cientos de veces a los montes del Líbano donde esos misiles estaban pasando. Entonces, Hezbollah y Irán decidieron armar esos misiles en el Líbano propio. Ya no transportarlos de Irán o de Irak o de Siria o de otro lado, o de Mozambique, porque se dieron cuenta que Israel tiene inteligencia a saber dónde están y los ataca y los destroza. Entonces pensaron, vamos a armar ya los misiles en el Líbano mismo, vamos a fabricarlos en el mismo Líbano, en áreas de gente civil que vive. Y ahí Israel, como sabemos que Israel actúa de una forma muy moral y muy éticamente, no va a atacar lugares donde hay civiles, aunque al no atacarlos pone a los civiles israelíes en tan peligro. Entonces decidieron armar esos misiles en el Líbano. Necesitan nitrato de amonio, necesitan todos los materiales para construir esos misiles. Y es lo que pasó. Entonces el buque, sí, tal vez parte de la historia es verdadera, pero la otra parte que no dicen que ese amonio es para usar para los misiles y hacer armas en contra de Israel. Eli, de todas tus aventuras y tus viajes a esos países árabes y tus acercamientos con dignatarios y con políticos y esta labor, ¿hay alguna anécdota que más te ha marcado que quisieras compartir con nosotros? Sí quiero, pero antes de eso quiero seguir a lo de Líbano, la solución. ¿Cuál es la solución en el Líbano? La única solución que va a dejar al Líbano libre e independiente es la expulsión de Hezbollah y de todos los grupos terroristas que existen en el Líbano. Y la única forma que esto se puede hacer es que la Unión Europea, las Naciones Unidas, la Liga Árabe presionan a Hezbollah a salir de ahí. Lo mismo que hicieron con Israel en 1982, que Israel, Estados Unidos y todo el mundo forzó a Arafat y a sus terroristas, los expulsó del Líbano para Túnez, es lo que dio la oportunidad que el Líbano sea libre otra vez. Y la única forma que esto se puede hacer es que todo el mundo se tiene que unir a forzar a Hezbollah de salir del Líbano, que se vayan a Irán, que se van a otro país que les quiere dar la bienvenida. Quieren ir a Túnez, a Libia,
lo más seguro es que se vayan a Irán porque es su patrón. Es la única forma de poder tener a Líbano un país independiente. Y como dijo el presidente Ayun ayer, que él puede hacer paz con Israel bajo ciertas condiciones. Eh, no hay, No, problema. depende. Claro que va a decir depende, pero por lo menos la actitud o el deseo ahí está. Antes no se dice esas cosas, más aparte teniendo Hezbollah en el país, pero ahora que dice que sí puedo hacer la paz, depende de qué. Bueno, vamos a hablar, depende de qué. Ya ese es el primer paso. Pero no hay una disputa territorial entre Israel y Líbano. No hay una disputa de cualquier otra cosa. No hay. Entonces, ¿por qué no se hace paz? Porque Hezbollah está ahí. Pero Hezbollah es parte del gobierno. Bueno, claro, por eso hay que expulsar a Hezbollah completamente, no las del gobierno, de todo el país, sacar sus armamentos y mandarlos a que vayan de vuelta a Irán, que vayan ahí. Entonces ahí solamente así puede haber paz y tranquilidad y Líbano puede ser de nuevo un país independiente y libre. Ahora, tu otra pregunta, que fue una anécdota. Una anécdota que pasó con el príncipe de Corona, Sheikh Mohammed bin Zayed, de los Emiratos Árabes Unidos. Hablamos de la Torá, de la antigüedad de la Torá, de los principios de la Torá. Y él dijo, y le conté, le dije que esa Torá, como la vemos ahora, y yo la tenía conmigo y él la vio, no ha cambiado, no nada más ni una palabra, pero ni una letra ha cambiado por más de 3.400 años. Que comunidades judías que no estaban en contacto una de la otra más de 2.000 años, como digamos la comunidad judía rusa y la comunidad judía de Yemen o de Egipto, por más de 2.000 años no estuvieron en contacto, ni se conocían. Pero si uno toma un Sefer Torah de Egipto y un Sefer Torah de Rusia, la misma lectura, las mismas palabras, nada más los mismos párrafos, todo exactamente lo mismo, ni una letra es diferente. Entonces, él estuvo muy, muy emocionado de eso. Dijo, wow, qué bárbaro. Eso sí me dice, ahora entiendo por qué los judíos están unidos, por qué se han mantenido durante toda su historia como un pueblo único y un pueblo bendito. Me dice, eso es una lección que nosotros los musulmanes tenemos que aprender. Entonces eso me quedó muy, muy bien aquí en la mente. Muy grabado. Sí. ¿Qué le llevaste contigo? ¿Cómo? ¿Qué le llevaste? ¿Qué leí? Llevamos un Sefer Torah para la comunidad judía de Dubái, pero lo invitamos a la celebración. Y ahí fue en su palacio. Fue la celebración en su palacio. Sí. Y allí recibió la comunidad el Sefer Torah. Sí, sí. Ah, Sí. pues qué recuerdo tan increíble, ¿no? Sí, claro. Muy bueno. Y la comunidad ahí está creciendo, ya tienen comida kasher. Es más, varias personas de México los he puesto en contacto con la comunidad de ahí y fueron y visitaron la comunidad. Hay comida kasher, hay rezos, muy bonita comunidad. Me imagino. Y en cuanto a tu papel como copresidente de Justice for Jews from Arab Countries, ¿qué ha habido de nuevo últimamente? Bueno, nuestra función es, primero que nada, educar a nosotros mismos, a nuestra propia gente, nuestras propias comunidades de esos países, que muchos de ellos no es que no saben, lo han negado completamente. La generación mayor ya no existe. Los hijos o no quieren saber o los papás no les dijeron porque ya no querían pensar en eso.
Es el mismo fenómeno de los sobrevivientes del Holocausto, que por décadas no querían hablar de eso para nada. Entonces, la primera generación casi no sabía mucho y ahora más se está sabiendo. Lo mismo, nuestra primera meta es educación, educación a nuestra propia gente. Luego, educación al mundo entero. El punto número 3 es poder políticamente hacer resoluciones a favor de los judíos de países árabes como refugiados. Los refugiados árabes palestinos ya han recibido más de 80.000 millones de dólares y más, casi 85.000 millones de dólares de apoyo con la UNRWA y con cualquier otra cosa que las Naciones Unidas les han dado. Los refugiados judíos no hemos recibido ni un centavo. Y no es que queremos el dinero, pero queremos que haya igualdad de tratamiento, ¿verdad? Y desafortunadamente ese dinero que los árabes palestinos utilizan, no lo utilizan para mejorar su vida, lo utilizan para fomentar odio en sus libros, para educar a matar a judíos, a israelíes, para actividades terroristas. O sea, utilizan el dinero, si se hubieran utilizado ese dinero para mejorarse, hubieran sido muy avanzados, muy avanzados. Pero sus líderes los dejan vivir en pobreza, sin comer, sin vestimentas, sin drenaje, en suciedad, desafortunadamente. ¿Y por qué? Porque los utilizan como peones políticos. Entonces, eso es parte de nuestra meta, es mostrar al mundo la diferencia entre nuestros refugiados que han vivido, gracias a Dios, bien, no por la ayuda de ellos, pero porque nosotros mismos tratamos de avanzar en la vida y ver el futuro, y ver lo positivo, y también que nuestros refugiados los aceptaron en todos los países del mundo como ciudadanos y hemos vivido bien en esa relación, en contradicción o contradistinción de ellos, que sus propios países árabes no han recibido a los refugiados árabes palestinos y no les han dado ayuda y la ayuda que les han dado no la utilizaron bien. Entonces eso es parte de nosotros. También pasaron una ley en la Knesset, ¿no? Sí, pasamos 2 leyes en la Knesset, pasamos también 2 leyes en el Congreso de los Estados Unidos. Una es de reconocimiento de los judíos refugiados de países árabes. La otra ley es de mantener una igualdad en cualquier discusión de refugiados del Medio Oriente. Refugiados judíos se tienen que hablar de ellos también. O sea, todo lo que se va a hacer por refugiados palestinos se tiene también que hacer por refugiados judíos. Y también en Israel otra ley fue de hacer un día de conmemoración, como Yom HaShoah para los judíos europeos. Hicimos un día de conmemoración para los judíos refugiados de países árabes. Ese es el 30 de noviembre, porque fue un día después de la decisión del 29 de noviembre en las Naciones Unidas de 1947, que hubo los acontecimientos en contra de las comunidades judías en Siria, Egipto, Líbano, en varios países árabes, Irak, Libia, Tunisia, acontecimientos de robo, de maltrato, de matanzas, de quemazón, de sinagogas y libros y Sifrei Torah. Entonces, el 30 de noviembre pasó una ley en Israel de conmemoración. Nuestro último, bueno, no último, pero lo que estamos haciendo ahora ya por varios años es... Reciente. Lo más reciente, sí. Es, estamos calculando los bienes que los judíos de países árabes dejaron allá. Si te digo, May, no lo vas a creer. La cantidad de área en kilometraje de real estate, o sea, de bienes raíces, de casas, de fábricas que los judíos de países árabes dejaron, es más grande que Jordán y Kuwait juntos, o que Jordán y Líbano juntos. Entonces imagínate si nos dan esas tierras,
qué grande será Israel. Eso es lo que hemos dejado allá, es lo que hemos dejado allá. Y nuestros bienes, no nada más de raíces, pero cash liquid de fábricas, de propiedades, que hemos dejado el valor, se calcula más de 300,000 millones de dólares. Entonces, estamos en eso. Y a ver, para que haya justicia, para que haya amistad, uno tiene que saber lo que uno debe, antes que nada. Eli, a partir de este acuerdo, Sí. de esta promesa de paz, que ya da mucha esperanza para un Medio Oriente en paz, por lo menos parte de él, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que tú o los planes que tú tienes? Yo tengo planes de seguir manteniendo esas relaciones, de seguir abriendo puertas, de seguir encontrando base común, cosas comunes entre nosotros y los países árabes, de seguir mostrando que podemos coexistir, y no nada más coexistir, pero cooperar, platicar, intercambiar ideas, intercambiar cosas que son de beneficio mutuo. Eso es lo que voy a seguir haciendo. Y con otros países. Directamente, ¿cuál es tu próximo paso? Bueno, concretamente, no puedo decir exactamente, pero a seguir los mismos pasos para que podamos lograr que Bahrein, Omán y el Reinado de Arabia Saudita tengan relaciones diplomáticas formales y completas con el Estado de Israel. Estamos pensando también hacer viajes allá, conferencias. Tómame en cuenta. Con todo gusto, serás la primera que te avisaré. Conferencias, reuniones culturales, educativas y también teológicas, porque no vamos a escapar de eso. O sea, respetamos mutuamente cada uno su religión, pero hay tantas cosas que son muy comunes que podemos discutir y nada más de una forma teórica, más que nada. Pero esos son los planes a seguir. Muy bien, pues muchas gracias, Eli. Con- Gracias por esta entrevista y gracias por todo lo que has estado haciendo a favor de los judíos de los países árabes y a favor de la paz en el Medio Oriente. Gracias, May, a ti. Gracias por siempre estar al tanto de lo que estoy haciendo y de los avances que estamos logrando. Pero yo creo que como sefaradí y como judíos del Medio Oriente tenemos esa oportunidad, esa posibilidad y esa llave que podemos abrir puertas. Por lo mismo que tenemos tradiciones comunes, idioma común, arte culinaria común, idiosincrasia muy común, y por eso podemos ser los catalizadores de esas puertas al abrirlas, más que nuestros hermanos Ashkenazim del Oriente, de Europa, aunque hayan hecho un trabajo fantástico por décadas. Creo que ya es hora para que nosotros estemos a la vanguardia de esas relaciones y de esos acontecimientos, porque tenemos el poder, el saber y también la llave para abrir todas esas puertas. Muchas gracias, Eli. Gracias a ti, May. Un placer como siempre.